Y agradezco esta invitación que me hace mi querido Colegio Mexicano de la Oralidad Penal AC y por supuesto para poder charlar con ustedes sobre la temática relacionada con la aplicación de la dogmática penal en la etapa intermedia. Y Vic, si tú no tienes inconveniente, como es 1 hora y es muy corto, digamos, el tiempo para tanta complejidad de las temáticas, pues si quieren nos arrancamos y ya sobre la marcha me van interrumpiendo lo que ustedes gusten para poder hacer esto dinámico. Les preparé algo que seguramente les va a parecer pues algo metódico, pero posiblemente les digo que ustedes si tienen preguntas concretas, me las planteen. ¿Te parece bien? Excelente, Vero, excelente. Pues chicos, muy buenas noches. Fíjense ustedes que la dogmática penal, lejos de haber desaparecido como pretendían al inicio del sistema acusatorio adversarial, se cuajó en cada una de las etapas procedimentales de nuestro sistema acusatorio adversarial. Y es el caso que en la etapa intermedia, como me lo solicitaron, vamos a charlar el día de hoy. Para ello, yo siempre recomiendo que ustedes visualicen lo que en una etapa precedente, lo que en la etapa concreta que van a ir a defender o representar ocurre y lo que en una etapa posterior también acaece. En este sentido, ustedes vienen de la etapa de la vinculación a proceso de un plazo de investigación complementaria y tendríamos que saber la utilidad de estos momentos para poder recabar con un sentido de la dogmática penal los alcances ya fungamos en el rol de los ministerios públicos, de los asesores jurídicos o de los defensores, lo que quiere decir que tengamos una pretensión de acreditar un hecho delictuoso con una probable responsabilidad penal o bien que pretendamos coadyuvar para que se cambie tal vez una clasificación jurídica o bien que querramos hacer un escrito de descubrimiento para la defensa o la presentación de un incidente de sobreseimiento que son muy viables, muy favorables para nuestra etapa intermedia. Para ello, lo que yo siempre sugiero es que, como nosotros estamos en la vinculación a proceso, que es forzoso que ocurra para que podamos hablar de una etapa intermedia, pues es obvio que en una etapa de vinculación se ha sometido a crítica aquella postura que sostiene nuestra Corte en el sentido de que la Corte pretende que los especialistas que estamos operando en el sistema acusatorio adversarial no nos aboquemos a la acreditación de los elementos subjetivos genéricos como el dolo y la culpa y que se reserven para una etapa de sentencia. No comparto ese posicionamiento por diversas razones que en distintas charlas he sostenido y que aquí pretendo resumírselas de la siguiente manera. Por ejemplo, si nosotros partimos de que solo las conductas penalmente relevantes están contenidas en un código penal, es obvio que de llegarse a una etapa de vinculación a proceso, no podríamos no pensar que estamos cuando menos haciendo el ejercicio de un juicio de tipicidad. Yo sé que hay algunos criterios también de la Corte que sostienen que no nos metemos al juicio de tipicidad, pero ¿qué creen? Desde que nosotros clasificamos algo como un hecho delictuoso, ya estamos haciendo el ejercicio de calificar uno a uno los elementos que conforman esta descripción típica y que por lo tanto nosotros haciendo un estudio dogmático de manera detallada, sistemática, nos daremos cuenta. Por ejemplo, a toda descripción típica le corresponde un verbo o cuando menos una variedad de verbos. ¿Qué quiere decir? Que las hipótesis para poder afirmar que una persona lo comete a través de una conducta de acción, de omisión simple, de comisión por omisión, parte del estudio del verbo. Por ejemplo, al que prive de la vida a otro, al que se apodere de cosa ajena mueble, al que prive de la libertad a otra persona. Eso se llaman verbos. El verbo nos puede dar la posibilidad que con el resto de los elementos descritos en esa descripción típica, en esos elementos conformadores del tipo penal, nos demos cuenta si están correlacionados con resultados materiales o formales y por lo tanto nosotros podemos partir de saber si la acción está acompañada con resultado formal o material, por ejemplo, cuando nosotros decimos al que posea un arma de fuego. Esa es una acción con resultado formal. En cambio, cuando decimos al que prive de la vida a otro, al que se apodere de cosa ajena, mueble, sin derecho, sin consentimiento, estamos afirmando que hay una conducta y un correspondiente cambio, modificación en el mundo de los hechos y por lo tanto estaríamos hablando de una segunda modalidad de la acción con resultado material. Tercera y cuarta.
en conductas omisivas, al que no preste ayuda o auxilio. Ojo, esto es un resultado formal. En cambio, cuando nosotros cometemos un delito de resultado material en una comisión por omisión, necesitamos dejar de hacer lo que la norma prevé para que con ese no hacer provoquemos la no evitación del resultado material prohibido en la norma, de modo tal que podríamos traer a consecuencia un daño en la integridad corporal de las personas si es que no proporcionamos esa atención que se tendría que dar a alguien y por lo tanto el delito de lesiones se estaría cometiendo no en acción, sino en una comisión por omisión. Esa es una forma ejemplificativa. Un segundo elemento que no puede faltar nunca en una descripción típica, chicos, el sujeto que lo hace. Y ese sujeto que lo hace, ustedes saben que se clasifica, dependiendo de la descripción típica, como una persona genérica, como cuando el tipo penal nos dice al que, no le puso características, no dijo al hombre, a la mujer, no dijo al joven, al viejo, no dijo al político, no dijo al directivo. Es decir, es una forma tan genérica que podríamos serlo cualquiera. Por eso hay un homicidio genérico. En cambio, la norma también da calidades específicas en esas personas a las que se destina ese deber jurídico, como por ejemplo cuando en el homicidio nos ponen al ascendente, descendente, concubino, concubinario, pareja permanente, tal, ya le da una calidad. Por lo tanto, la autoría y la participación estarían codependientes de a quién está destinado ese deber jurídico. No podríamos decir que una persona que no tiene el vínculo de parentesco o de relación esté cometiendo el tipo penal de homicidio en razón del parentesco o relación, pero podría cometer el de homicidio genérico si es que coadyuva a privar de la vida a esa persona en cualquiera de los grados de intervención. También es verdad que nosotros tenemos otro elemento rector que no puede faltar en la descripción, al sujeto pasivo. Y entonces ese sujeto pasivo, evidentemente llamada víctima, víctima directa, indirecta, la vamos a poder localizar nosotros con las exigencias de estos criterios que en tesis nos orientan para poder afirmar que no podría ser víctima quien no ha demostrado que tiene un daño patrimonial, financiero, económico, físico, psicológico o emocional. Y gracias a este pronunciamiento es que podemos hacer un distingo entre quienes tienen derecho de poner en conocimiento a una autoridad del acaecimiento de un hecho delictuoso como denunciante versus a una persona a la que se le afecta lo que se protege por el tipo penal, que es un bien jurídico, es decir, una víctima directa, indirecta. Es verdad además que la indirecta no puede existir sin la directa y por eso también nosotros necesitamos verificar quién en los grados y quién por las repercusiones y quién por el tipo de bien jurídico podría tener esta calidad. Otro elemento que ahorita acabo de señalar que no puede faltarnos para tener lo que estudiar en esta depuración que hicieron en una vinculación a proceso se llamaría bien jurídico. Y ese bien jurídico, acuérdense que nuestro Código Penal lo tiene clasificado. ¿Cómo lo clasifica? Por títulos, capítulos, ya saben, porque gracias a esto nosotros podemos dirigirnos de manera inmediata y sabemos que hay delitos contra la vida, la integridad corporal, el patrimonio, la economía, ambientales, financieros, Entonces, el código, gracias a la estructuración que hizo por el 22 constitucional, selecciona cuáles bienes jurídicos quedan en cada capítulo, si pertenecen al rango de lo individual, de lo colectivo, del control difuso, si es de una protección de un bien jurídico concreto o abstracto, si pertenece a una persecución de las públicas o privadas, y gracias a eso nosotros sabemos quién como órgano ministerial tendría la competencia para investigar ese hecho delictuoso. Por eso es que en esa etapa de la vinculación a proceso no se puede permitir que no se detecte ese bien jurídico, que además no se terminaría a hablar o no de un concurso de delitos o de un concurso de normas, que sería otra de las estrategias a manejar en la etapa de depuración, que sería la etapa intermedia. Un quinto elemento que no puede faltar es el objeto material que tiene coincidencia con ese bien jurídico o con ese sujeto pasivo, siempre, es una regla de oro. Y entonces en este sentido el objeto material siempre tiene que ser concreto, siempre tiene que ser perceptible por los sentidos, porque va a coincidir con uno de esos dos elementos. Un siguiente elemento que no faltará, el resultado ya formal o ya material que hemos explicado. Un siguiente elemento,
¿Cómo podemos vincular que ese resultado que acaeció se debe estrictamente a la acción, omisión, comisión por omisión desplegada por el activo en contra del pasivo al que se le provocó la pérdida o destrucción de su bien jurídico en una exposición de lesiones a las que se le sometió a ese bien jurídico? Pues por un nexo. Y ese nexo se clasifica en lo causal, en lo normativo o en lo de atribuibilidad. Es causal cuando el delito que se está atribuyendo a una persona es de acción. Será normativo el nexo cuando el delito se atribuya por omisión simple y será de comisión por omisión cuando se atribuya en una atribuibilidad. Siguiente elemento que no puede faltar, ojo, es una cuestionante. ¿Las circunstancias de tiempo, modo, lugar, ocasión pueden faltar, sí o no? Sí, es así. Miren, escuchen. Al que prive de la vida a otro, no nos da una circunstancia de modo. Al que lo haga violentamente, al que lo haga con ventaja, al que lo haga, no. Simplemente dijo al que prive de la vida a otro. No nos dijo que al que lo envenene, al que lo asfixie, al que sea cruel, al que lo haga con odio, con saña. ¿Me entienden? Entonces no hay una circunstancia de modo. Tampoco es de tiempo. Ahí les va. En todas las partes de los tipos penales tenemos que fijarnos. Por ejemplo, el caso de un infanticidio o de un aborto, sí importa la temporalidad. Les comento. En el infanticidio, nacida la persona a la que se le protege ese bien, es decir, este producto de la concepción que acaba de nacer, necesita una temporalidad para que dentro de esas 72 horas sea producida su muerte. Por eso sí hay una circunstancia de tiempo. En el aborto, ¿qué nos dicen? Al que prive de la vida al producto de la preñez. Ah, entonces quiere decir que si ya no está en el momento de la preñez, no puede ser clasificado como aborto. Entonces las circunstancias de temporalidad cobran eficacia para que ustedes en su estrategia durante la etapa de filtro hagan una debida depuración. Pero también tenemos circunstancias de lugar, y aquí escuchen, no todos los homicidios importan a un lugar, pero sí el feminicidio. Por ejemplo, en una de las razones de género se ha establecido que se necesita arrojar ese cuerpo en una exposición pública, en un lugar público, obviamente de las partes íntimas, con fines de que eso constituya la protección de esa regulación de la privación de la vida. Por eso en el feminicidio, cuando van los expertos a esa etapa, a esa demostración, acreditación de los elementos, tienen el policía o el perito que en efecto el cuerpo estaba expuesto en un lugar público, en una vía pública. De otra manera, no nos importarían las circunstancias del lugar. Siguiente punto. Nosotros también tenemos en la etapa de los elementos objetivos a los medios de ejecución. Pero imagínense que como al estilo de lo que sí señala el 138 del Código Penal para la Ciudad de México, cuando se hace a través, por ejemplo, de sustancias tóxicas, de envenenamiento, que el tipo penal dijera al que envenene. No, pues entonces nos limita todas las otras formas de poder privar de la vida a una persona. Por eso es que este tipo de circunstancias no siempre se involucran con un tipo que le llamamos de base o fundamental, que es genérico, que está destinado para que esos bienes sean protegidos de manera extensa y, en cambio, en otros casos, como ya los fui señalando, se hace de manera muy específica. Por eso, cuando viene la vinculación a proceso, el listado de los elementos objetivos, es muy fácil detectar que cuando la persona que acudió en su carácter de fiscal y después de asesor jurídico, le haya faltado o no la litigación comprobatoria de uno de esos elementos. Pero llegamos a la cuestionante. ¿Será necesario que yo le establezca a ese juzgador que se ha cometido con dolo? Que fue un dolo directo o eventual, que fue una culpa consciente o inconsciente, y que esto produjo y acaeció, gracias a ello, la muerte de la persona. Pues fíjense ustedes que por la redacción de los tipos penales, nosotros podríamos decir que sí. Déjenme que les dé uno que hoy quise traerles a ustedes. Si ustedes aperturan el Código Penal para la Ciudad de México, al estilo de lo que redacta nuestro numeral 127, fíjense ustedes cómo dice: al que prive de la vida a otro, a petición expresa, libre, seria, inequívoca y reiterada, siempre y cuando medien razones humanitarias y que la víctima padezca de una enfermedad terminal e incurable. Fíjense, chicos, que además de esta redacción, inmediato párrafo siguiente nos dicen:
Ojo, no será constitutivo de los elementos del cuerpo del delito del homicidio. Y entonces yo me pregunto, si una persona, ojo, ayuda a otro a morir porque le dijo de manera expresa, libre, reiterada, seria, inequívoca, que quería morir y que esa víctima se encuentra en ese estadio de enfermedad incurable, y ya saben que además se hace con fines humanitarios, nos dicen, no estás cometiendo un homicidio, pero te voy a imponer una sanción de 2 a 5 años. Luego entonces nos preguntaríamos, cuando vas a una litigación de este estilo, ¿cuál es la conducta que estarías relacionando? Porque si no es homicidio, pues entonces, ¿qué dirías? ¿Privó o no privó de la vida? ¿Ya me entendieron? O sea, son ridículos luego a veces cuando nos redactan así las cosas, porque en realidad lo que tenemos que fijarnos nosotros es lo siguiente, escuchen. Si yo cuestiono, supongan, no sé si ustedes han visto los programas de que en Suecia, perdón, en Suiza se permite que las personas familiares que tienen a alguien, en este caso de enfermedades incurables, en fases terminales, acudan a estas casas en donde nos ayudan a bien morir. ¿Y qué te dicen? Cuando estés preparado para bien morir, vas a ingerir este producto, vas a conectar la cámara, vas a liberar a los demás de responsabilidad penal. Ojo, cuando lo hace la persona de manera consciente, evidentemente nosotros diríamos, claro, la persona está consciente y está cooperando para ingerir el producto. Pero cuando ya no puede hacerlo, como es el caso que en España ocurrió hace muchos años, de famoso atleta que paraolímpico quedó, porque no sé si se recuerdan que con esta famosa película de Mar Adentro, la persona quedó cuadraplégica, porque se lanza al mar, queda cuadraplégico, ya no se puede mover, no puede él ingerir nada, no puede moverse para ingerir nada y privarse de la vida a sí mismo. Y entonces empieza a pedir auxilio a distintos amigos que de repente se ponen de acuerdo, que lo hacen y que lo logran. Pero hagan de cuenta que todo esto que yo les estoy contando es para llegar a lo siguiente. En la conducta de ayudar a alguien, ¿estoy cometiendo esa conducta con dolo o con culpa? O es que en realidad falta uno de los elementos objetivos que yo les acabo de listar. Fíjense, ¿hubo acción? ¿Sí o no? ¿Hubo sujeto activo? ¿Sí o no? ¿Hubo sujeto pasivo, sí o no? Y entonces aquí las preguntas tendremos que hacerlas de manera tan peculiarmente detalladas desde el plano de la dogmática penal para poder resolver lo siguiente. ¿Quién es un autor? Y entonces aquí viene una de las cuestionantes a la Corte. Si el autor y el partícipe están definidos a la luz del numeral 13 del Código Penal Federal, 22 de la Ciudad de México, ejemplificativamente hablando, 11 de nuestro Código Penal para el Estado de México, fíjense ustedes qué pasa. Te dice, al que dolosamente preste ayuda a otro a cometerlo, al que dolosamente determine a otro a hacerlo. Entonces, el dolo y la culpa están inmersos dentro de todavía las figuras de autoría y participación de cómo está diseñado nuestra codificación federal y las estatales. Luego, entonces, señores, tendremos que estudiarlo. Claro que tendremos que estudiarlo. Ahí les va otra. Fíjense ustedes que revisando así cuestiones de las agravantes, que además, imagínense ustedes que no lo lleves a una vinculación al proceso, un agravante, como la ventaja. Escuchen esto que encontré en el Código Penal para la Ciudad de México, el numeral 138, nos refiere a lo siguiente, nos da ejemplos de cuando hay un agredido y un agresor, cuando alguien está de pie, cuando alguien está armado, y entonces nos da una diferencia entre figuras muy tenues que son fácilmente confundibles cuando no se hace una muy buena depuración en etapa intermedia del hecho, del medio de prueba con el que se pretende ir a juicio para probar la pretensión de la fiscalía, del asesor jurídico representando a víctima y de la defensa. Fíjense ustedes, por ejemplo, te dice, no se entenderá por ventaja, es el párrafo concreto que quiero analizar, en los casos que ahora voy a citar, cuando el agente sea superior en fuerza física al ofendido y éste no se haya armado, cuando sea superior por armas y por supuesto que tenga mayor destreza en su manejo, cuando además el número de los que intervengan sea mayor a la persona a la que están atacando, cuando el agente se valga de un medio para debilitar la defensa del agredido y cuando éste esté inerme y caído o además esté armado y de pie. Fíjense ustedes, te dicen no habrá ventaja. Ojo, la ventaja estaría en competencia en una postura de una teoría del caso si es que ellos
ojo, quieren sostenerlo como fiscales, como asesores jurídicos, porque pretenden imputar un homicidio no solo doloso, sino agravado. Porque el agravante trae consigo la parte del dolo, pero dice la Corte ridículamente, no estudies dolo. Ah, no, entonces, ¿cómo lo hago? Siguiente parte, la defensa te querrá decir, esa no se trata de ventaja, hasta el propio código me dice que no se entenderá por ventaja, siempre y cuando ese agredido sea incluso el que se encuentre armado y que haya tenido que aprovechar esta ocasión porque su vida haya estado en peligro. ¿Qué quiere decir? Que entonces el juego de la figura llamada defensa legítima estaría también en pugna para poder defender y representar su teoría. Fíjense ustedes cómo serían los filtros. Estos filtros me llevarían no solamente a hacer un listado absoluto de lo que sería el juicio de tipicidad en elementos objetivos, sino incluso de los objetivos genéricos que tanto escozor les causan, pero también hasta de los elementos normativos. Y me explico. ¿Quién de ustedes me podría decir ahorita un detalle? ¿Qué significa una petición expresa, reiterada, que además me expliquen cuántas veces ocurrió? A través de mensajes, videos lo constatamos, para que alguien pidiera ser muerto porque tiene una enfermedad incurable y porque está en un padecimiento terminal. ¿Quién podría, por su parte, decirme que fue agredido y no fue el agresor? ¿Quién podría decirme que estuvo de pie y que no estaba armado? ¿Quién podría decirme que desarmó al otro sujeto y que por lo tanto en el forcejeo en realidad ya no tenían otra opción de poder tener otra conducta? ¿Saben por qué les traje a comento estas frases argumentativas? Por lo siguiente. En la etapa de filtro, la dogmática penal se vuelve un arte porque no solamente podría entrar en pugna una defensa legítima, sino incluso el hecho de que a una persona se le pudiera configurar como causal de inculpabilidad, ojo, algo que se llama no exigibilidad de otra conducta. Fíjense, ¿cómo dice esta frase? Nos dicen, no se podría considerar ventaja si el que está armado o de pie fuese el agredido y si éste hubiere corrido peligro su vida por no aprovechar esa circunstancia. ¿Saben qué significa en propias palabras de la culpabilidad? Que el juzgador tendría que hacer un juicio de podrías haber tenido una conducta diversa de la empleada para haber defendido tu vida y para no haber tenido que amenazar con el arma o incluso haberle disparado, es decir, tener alternativas de actuación a lo que hoy modernamente le llamamos exigibilidad de otra conducta, o atento en las circunstancias, ya no te era posible tenerlo para defender tu vida, no podrías arriesgarla y a nadie se le podría exigir algo distinto. Pero también escuchen esto. ¿Qué tal que la persona que está siendo agredida cree falsamente que está siendo agredida sin serlo? Cree que evidentemente ese es un arma y entonces estaríamos hablando ya no ni de la defensa legítima ni de la no exigibilidad de otra conducta, sino de una figura que todavía en nuestras codificaciones no está inmersa, que se llama el error sobre los presupuestos en las causas de justificación. Me explico. Para que yo tenga una causa de justificación como la defensa legítima, tengo que tener una efectiva, una real, una actual o inminente agresión. Pero si es imaginaria, porque todo me decía que me iban a agredir sin que yo tenga la certeza de que iba a ser agredido, pero que por todas las circunstancias así estaba pintando, eso ya no se llama defensa legítima, chicos, porque la defensa legítima tiene presupuestos muy importantes. Nos están diciendo, ojo, la defensa legítima se trata de la repulsa de esa agresión que sí es real, que existe, que está a punto de pasarte o que te está pasando, que además existe necesidad de que te defiendas, que además no provocaste dolosamente de manera inmediata, de manera suficiente esa agresión. Pero además, porque ¿saben qué? Que me está diciendo, cuidado con que te metas en la riña, porque entonces alguien lo provoca, alguien responde. Por eso es tan importante que en la etapa de filtro, en la etapa intermedia, los abogados llevemos una dogmática penal purificada con fines de que a cada uno de nuestros representados en carácter de víctimas o en carácter de defendidos por ser señalados de la conducta delictuosa, les ofrezcamos el mejor panorama, pero gracias a que tenemos cada elemento de cada figura a sostener acreditada con una teoría probatoria que me permita hacer esa etapa depurativa de preparación para juicio o bien una de filtro
que no queden nada más en el filtro, ojo, de hacer las famosas litigaciones con perspectiva de obtener una sentencia absolutoria, sino que además me permitan, en una viabilidad efectiva, alta e integral, llevar a cabo un incidente de sobreseimiento. ¿Cómo lo logramos? Pues sabiendo que no es lo mismo decir que mi representado actuó en defensa legítima o en inexigibilidad de otra conducta o en un error invencible sobre los presupuestos de las causas de justificación. ¿Vieron? No puedo tampoco dejar pasar, si fuera favorable, atento en los hechos como vienen sosteniéndose en el principio de congruencia, por las fechas sostenidas, por las modalidades, por las personas que observaron, por el material probatorio, cómo está purificado en el informe de policía, por los testigos que fueron entrevistados, por los dictámenes aportados y esas frases que me están convocando a hacer uso de una figura, porque entonces estaría desperdiciando los fines de una etapa intermedia. Fíjense, chicos, ¿para qué es entonces? No solo es lo que nos dice el 334, que es un filtro de qué hechos llevamos y con qué los probamos, o con qué los disprobamos, o con qué los complementamos, si fuéramos víctimas, defendidos, y en su caso, la víctima que está queriendo coadyuvar con la fiscalía. ¿Cómo lo hacemos? Gracias nuevamente a que estamos distinguiendo que en efecto tuvimos que haber pasado por una etapa llamada vinculación a proceso y que para algo me sirve el plazo de investigación complementaria porque tengo una finalidad. Una finalidad que si soy Ministerio Público recabe lo que me hace falta para integrar un elemento. Pero chicos, si faltara un elemento, síganme con esto. No es verdad que abran ahorita su 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales y les dice que hay una causal de atipicidad en la fracción primera, atento en que falta un elemento de la descripción o del tipo penal. ¿Ya vieron cómo no puede faltar nada? ¿Ya vieron cómo incluso ese juicio de tipicidad de faltarme algo me estaría traicionando porque estaría acreditando el 405 en su fracción primera? Y le tendremos que decir al juzgador, oiga, juzgador, no solamente 405 le está indicando que no puede faltar un elemento, sino que además el artículo 17, ejemplificativamente hablando del Código Penal Federal, le exige a usted que en ejercicio de oficiosidad se encargue de las causas de exclusión del delito y que si usted está escuchando de la litigación en el modo de ofertar el dato de prueba con el hecho respecto de ese hecho delictuoso y el grado de comisión o participación del sujeto, y si faltare algo que fue detectado por la defensa que no fue complementado por la asesoría en la oportunidad que se le concedió, ni por víctima indirecta, porque si ha sido un homicidio, hombre, que no puede ir la víctima directa. Y entonces, que nos conteste el juzgador, es que en esta etapa no hay juicio de tipicidad. Pues por eso, señor, entonces está acreditada la fracción primera del 405 y en oficiosidad usted tendría que calificarla. Pero sigamos con esto. Entonces, cuando nosotros le podemos dar con esa certeza al juzgador argumentos, es obvio que la etapa intermedia tendría que funcionar para impedir que conductas que no tienen que llegar a una etapa de juicio oral no lleguen. Y que además esos escritos de acusación que vienen inválidos, fracturados, desmembrados, incongruentes, se empiecen a perfeccionar, se empiecen a representar de manera debida para que ningún derecho de víctima sea socavado, afectado, lesionado de una manera trascendente. Que además a los asesores jurídicos nos exijan en el momento idóneo haber trabajado. Me explico. En esta etapa intermedia, chicos, el 338, según la dogmática penal, nos está indicando que supuestamente víctimas podrían hacer un complemento del escrito de acusación. Escrito que obviamente pasa por el 335 en una depuración y que me está preparando para 3 etapas, para el juicio oral, para la individualización judicial y para la ejecución de sanciones. Fíjense ustedes, si eso es así y nos retrotraemos a las etapas previas, y que por eso siempre les digo, hagan un litigio complementario, se van a dar cuenta de lo siguiente. La víctima tuvo que haber participado a través de su asesoría jurídica para que desde la etapa de la denuncia estuvieran participando activamente, proveyendo del material probatorio que pretenden en el 338 involucrarnos, porque nadie nos podría mantener escondida información sin que nos los haya descubierto. Chequen ustedes el numeral 337 y 340, en donde a la defensa le están diciendo,
propiamente en el 337 que la fiscalía de momento a momento le tiene que descubrir el material probatorio. Y si la fiscalía, atento en el 105, es una parte procesal, un sujeto procesal, la víctima también lo es. Y me refiero a la víctima indirecta y al asesor jurídico. Y entonces si ellos están trabajando, y si ellos están aportando, y si ellos también pasaron, ojo, por la posibilidad de que el 20C, fracción segunda, les dicen, si tú ves a la fiscalía omisa, proponle, dile, llama a un control judicial para que no se pasen, porque entonces tendrían que sorprendernos hasta el 338. Ya cuando pasó el plazo de investigación complementaria, que es compartida con un órgano de defensa que técnicamente está empleando una teoría del caso para poder desvirtuar el hecho del que se pretende imputar a su representado, y entonces hoy sí descubrirle dentro de esos 3 días compartidos de los 10 de la defensa, para que ahora retome una teoría, bien sea para que complemente la acusación o para que ofrezca medios de prueba en donde esa reparación del daño la pretendan de modo integral, la pretendan incrementar, aumentar o dividir por las, digamos, las facetas que incumben a esta reparación del daño. Entonces, hagan de cuenta, cuando nosotros estamos observando que ya desde la vinculación a proceso están solicitando que no obstante que esta fue dictada, que se les conceda un plazo de investigación complementaria, nuevamente vuelve nuestra dogmática penal al oído y decimos, si estuvo inconclusa la vinculación a proceso y por eso necesitan más tiempo de investigación complementaria y tienen que recabar algo que trasciende a un elemento de fondo para haber calificado que es homicidio, que no fue pérdida de la vida, que no fue inducción al suicidio, que no fue ayuda al suicidio, que no fue otra clasificación, o que incluso uno de nuestros representados no tuvo autoría sino participación, o que en realidad no hay coautoría, o por no haberse permitido entrarle al debate de esos elementos subjetivos se tendría que retomar. Vean qué impacto se está teniendo. Esta etapa intermedia estaría desbalanceada, desproporcionalmente hablando, para la obtención de la materia probatoria. Por eso es que en el numeral 321, primero me refiero a él, cuando nos dan un plazo de investigación complementaria de 2 a 6 meses, tenemos que pasar lista de lo que hace falta de cada elemento. Y así como ahorita les hablé de los elementos objetivos, de los subjetivos, genéricos, tanto específicos, intelectivos y volitivos, como los normativos que me dan la definición, alcance de una palabra, de un vocablo que esté inserto en un tipo penal, quiero decirles que la defensa tenemos que acudir a la doctrina si es que en la dogmática penal no está sentado el elemento. Me voy a empezar a explicar. Quiero que siempre vayan ustedes en esta visión. El artículo 15 del Código Penal Federal como modelo nos dice que cada figura que queramos como defensores integrar con los elementos probatorios tiene que ser uno a uno los elementos, pero que el legislador tampoco es perfecto y a eso también quiero hablar con ustedes el día de hoy. Ahorita me voy a abocar a un par de ejemplos para que lo notemos. Pero siguiente punto que pido, si no es el 15 porque no van a representar una conducta penalmente relevante en el plano federal, pues tendrá que serlo en el modelo estatal correspondiente. Por ejemplo, 29 de la Ciudad de México, 15 del Código Penal para el Estado de México, etcétera, etcétera. En cada una de estas fracciones, ustedes van a encontrar las figuras y que al estilo de la redacción de cómo viene de la fracción 1 hasta la 10 del 15 del Código Penal Federal, encontrarán lo que contrario sensu es delito. Por ejemplo, la primera fracción nos dice que no hay conducta, porque nos dice cuando la actividad e inactividad se realicen sin la voluntad de la gente. ¿Eso qué quiere decir? Que los defensores tenemos que saber perfecta dogmática penal para saber que tenemos que llevar en mente a las figuras de la vis absoluta, la vis mayor, el sueño profundo, el sonambulismo, el hipnotismo, los movimientos reflejos. Y que estos, a la luz del 405 del Código Nacional, caben en la fracción primera, en la primera alusión de que no hay conducta o no hay voluntad. Segunda fracción del 15 del Código Penal Federal, cuando falte un elemento de la descripción. Y ya vieron para qué me sirve ser metódico. Clasifico mis elementos en objetivos,
En subjetivos genéricos, les pongo numerales del Código Penal Federal 8, 9, les pongo del Distrito Federal 3, 15, 18, y correspondientemente a los códigos penales que tengan ustedes en sus estados, para que después ustedes sepan que los elementos subjetivos específicos se derivan de cada tipo penal que pretenda ser imputado. Por ejemplo, volvamos al caso del homicidio en razón del parentesco. ¿Se acuerdan que se dice al que con conocimiento de la relación? ¿Qué es el con conocimiento? Ese se llama elemento subjetivo específico intelectivo. Por lo tanto, si el tipo penal en lo concreto no lo contiene, pues no lo estudio. ¿Qué es un elemento normativo? El elemento normativo, recuerden que está dividido en la valoración jurídica, en la cultural y en la científica. ¿Para qué me sirve lo jurídico? Lo jurídico me sirve para que yo le ponga datos que la norma le da un vocablo. Por ejemplo, la norma me dice que es el dolo, chicos. Por eso lo remití al 8 y al 9. Y me dice, actúa dolosamente el que conociendo los elementos de la descripción quiere o acepte el resultado habiéndolo previsto. Y nos dice también que es la culpa y la divide en dos, en la consciente y la inconsciente. Y nos dice, obra culposamente el que previó el resultado confiando en que no ocurriría, o actúa en culpa inconsciente el que no previó el resultado siendo previsible. Este es un ejemplo, porque esto quiere decir que la norma nos tiene que dar el significado del vocablo. También nos remitimos a Constitución, a los tratados internacionales, a criterios jurisprudenciales, es decir, la codificación me da el significado y el alcance. Pero si es un vocablo científico, es por lo siguiente. ¿Qué entiende el diccionario, la enciclopedia, el experto? ¿Qué entiende la doctrina? ¿Qué entiende el arte, la disciplina, la técnica por un vocablo que esté inserto en una norma? Por ejemplo, ¿ustedes saben qué es humanitario? Volviendo a ese ejemplo del 127 del Código Penal para la Ciudad de México, ¿qué es humanitario? Las personas podrían decir, yo no quiero ver sufrir a alguien, pero a lo mejor hay algo más profundo y entonces te quiere decir, me duele que una persona que no tiene probabilidad de recuperar la salud, ni de seguir con una calidad de vida, tenga que padecer tanto dolor, desdignificación, discriminación, ya no tiene dinero, no tiene posibilidad de pagar el medicamento, tacataca, tacata. Bueno, lo humanitario necesita un control para irse a demostrar. Y entonces alguien como experto nos tuvo que haber explicado ese vocablo para que de verdad, posicionándonos en quien haya cometido esa conducta a petición de ese ser que se llama víctima, lo haya cometido por esas causas humanitarias y entonces elemento por elemento esté probado. Y ahora sí funja debidamente este elemento en la etapa de filtro porque esté probado o esté disprobado o porque se pretenda cambiar la teoría del caso. Siguiente punto. Acuérdense además que nosotros en la fracción tercera del Código Penal Federal, en el artículo 15, hablamos del consentimiento. Y el consentimiento, si ustedes lo verifican, ¿qué creen? Tiene un doble rol. El rol quiere decir que el consentimiento puede fungir como una circunstancia de modo porque califica a la conducta que se hace con consentimiento. Fíjense si no, cuando dice al que por petición libre, expresa, tacatá. Y se acuerdan que además la vida, hemos platicado en muchas ocasiones, no es disponible. Pues este tipo penal es muy raro. Porque aquí le permiten a una persona que en forma libre, reiterada, por eso yo les decía, ¿qué es tan reiterado? Una, no puede ser reiterado. 2 veces, 3 veces, ¿cómo las pruebo? ¿Con qué las pruebo? ¿Cómo me lo tuvo que haber pedido? Y si la persona ya no puede hablar, y si la forma del mensaje o la grabación no quedó inserta, ¿cómo probaría que fue reiterada su petición? ¿Que es seria, que es consciente, que es inequívoca? Es una barbaridad lo que a veces el legislador deja inmerso en una tipificación. Entonces hagan de cuenta que ese elemento normativo, por eso te da un alcance. De allí que el consentimiento, cuando me dicen, ¿te lo da el titular del bien jurídico? No, pues entonces primero vamos a someter a la persona víctima a un examen psicológico para ver si tiene capacidad de hablar con el que se va a convertir en el sujeto activo del hecho delictuoso o con el coadyuvante de esa conducta. ¿Saben por qué? Muchas personas dicen
dice que cuando estamos en una fase terminal, ya no somos capaces de decidir por el gran dolor que se tiene y por la afectación de la mente en lo que estás viviendo. No sé si me di a entender con eso. Entonces es algo bastante complejo que el legislador simplemente pues dice, ¿qué pondré aquí hoy? ¿No? Y le gusta un vocablo y dice, pues este lo voy a poner. El problema es el reto para el operador jurídico, que de esa fase, ya les dije, de MP, de asesor, de juzgador, de perito, de policía, tenemos que probar, coadyuvar, proporcionar, etcétera. Entonces, el consentimiento, cuando se otorga de forma expresa o tácita, de bien disponible y sin que medien vicios en el consentimiento, procede como causa que excluya el delito. Pero aquí no te están diciendo que te lo van a dar por consentimiento, acuérdense, porque ya por un simple plumazo también en el Código Penal te dice, eso no se entiende como homicidio. No, pues entonces yo quiero saber qué es eso. Es la muerte humanitaria, ya saben que en otros países se llama como qué. ¿Se acuerdan que se llama eutanasia? Y que además hay una ley que lo prevé y luego saben también que nos pusieron, es que hay una ley de voluntad anticipada. Ah, entonces la voluntad tiene que estar probada que cuando lo decidí tuve voluntad o ya mi psique está tan inmersa, tan enferma, tan socavada, tengo tanto medicamento encima por el dolor que padezco de la enfermedad incurable y terminal que no me podrían dar credibilidad. O sea, se vuelve algo complejo. Cuarta fracción es la defensa legítima. Quinta, el estado de necesidad. Y ahí quiero con ustedes convocarlos a que acudan no solamente a la fracción 5 de ese artículo 15 del Código Penal Federal, sino que por favor se trasladen al 29 del Código Penal para la Ciudad de México para que les demuestre que el legislador colocó elementos que no proceden en cada una de las figuras denominadas estado de necesidad justificante y estado de necesidad disculpante. Comparten unos, pero otros son diferenciados en elementos. Me explico. Obviamente, nosotros podemos afirmar que quien actúa en un estado de necesidad necesita obrar por la necesidad de salvaguardar un bien de un peligro que sea real, actual o inminente. Ojo, y que ese peligro no se haya ocasionado dolosamente, pero aquí les quiero hacer un juego también de dogmática penal. Escuchen esto. Fíjense bien, ¿eh? Supongan que hoy vuelve a temblar. Bueno, en otro lugar, ¿no? En otra latitud, pero ya ven que apenas ayer nos despertaron y pues el 19 y aquí hay una cosa así medio maligna, ¿no? Y entonces hay una persona que quedó atrapada en una casa porque se le cayó algo y no puede salir. Y alguien pues se da a la tarea de romper los cristales, de tirar la puerta y con eso se está cometiendo un daño en propiedad. Váyanme moviendo su cabecita, ¿sí o no? Es un daño, ¿no? Porque yo quiero salvar la vida de la persona, ¿cierto? Pero entonces fíjense qué elegante como dice el estado de necesidad. Dice, no ocasionado dolosamente. Y entonces yo les quiero decir, ¿saben qué quieren decir ellos con no ocasionado dolosamente el peligro? O sea, yo no generé el temblor. Yo no generé el incendio, yo no generé el accidente automovilístico que hace que una persona quede atrapada, ¿ok? Lo que sí se entiende como que quiero hacer para salvaguardar la vida, que es mayor en patrimonio, o para, si no puedo salvar dos vidas, acuérdense que es la diferencia entre un estado de necesidad justificante y el disculpante, pues entonces yo tengo que decir, o era mi vida, o era la de la otra persona. Pero como soy humana y como no me puede exigir la norma en la teoría de la fragilidad humana, en la teoría del héroe y la heroína, que yo ceda mi vida y que el otro viva, porque es antinatura. Y entonces yo le tengo que decir al juzgador y demostrar que no había otra alternativa de actuación y que tenía que morir alguien porque dos seres no podían sobrevivir por el peso de la cuerda, porque ya no había más material, porque no hay más vacunas, porque no hay medicamento, porque no hay médicos, porque lo que ustedes gusten y manden, pero tiene que pasar. Entonces, siguiente elemento que comparten, ojo, después de obrar para salvaguardar bien jurídico propio o ajeno, ¿no? De un peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente, se distinguen entre ambos porque el bien en el estado de necesidad justificante tiene que ser salvado el de mayor jerarquía, destruido el de menor jerarquía. Y en cambio en el estado de necesidad disculpante son los dos de igualdad.
Pero ¿qué creen? Los subsiguientes ya no pertenecen a los dos. Escuchen por qué. La terminología con que se manejan dice que el peligro no sea evitable por otros medios. Y siguiente elemento que tiene que estar en nuestros oídos en una etapa de filtro, en esta etapa intermedia, o incluso desde la previa de la no vinculación a proceso. Escuchen, el siguiente elemento nos dice, y que la gente no haya tenido el deber jurídico de afrontar ese peligro. Chicos, estos dos elementos de los que les acabo de hablar tienen una cara exacta en elemento positivo para hacer el negativo. Trasládense conmigo a la culpabilidad. La culpabilidad tiene elementos. Uno, la persona tiene que ser imputable, es decir, tiene que tener capacidad de entender y querer. Porque si es inimputable, no es que no se cometa delito, sino que se tendría que sujetar a un procedimiento especial de inimputables, ¿verdad? Porque no le pueden poner pena, pero sí media seguridad. No ha cometido tal vez un delito ni una infracción, pero dice ya la codificación, por ejemplo, en justicia penal para adolescentes, ha cometido una conducta tipificada como delito, ¿ya se acuerdan? Pero ¿qué creen? La conciencia de antijuricidad como segundo elemento de la culpabilidad, que es el juicio de reproche, que es esa reprochona de ¿por qué no hiciste? ¿Por qué hiciste lo contrario? ¿Por qué no evitaste el resultado no querido por la norma? Le están dando el equivalente del error de prohibición y entonces le contesta inocentemente a esa reprochona el error de prohibición y le dice, es que desconocía la norma, es que yo no sabía que eso me lo imponían a mí. O creí que no estaba haciendo algo malo. Eso le contesta el error de prohibición. Pero fíjense en el tercer escalón de la culpabilidad que ya llegamos para poder distinguir a este ejercicio que hoy quería traerles. La exigibilidad de otra conducta, que es el elemento positivo de la culpabilidad, se enfrenta con su negativo y el negativo se llama inexigibilidad de otra conducta. ¿A qué le suena esto? No te puedo exigir una conducta distinta porque no puede haber alternativa de actuación. Y entonces, si ustedes recuerdan, yo les dije, el peligro no es evitable por otros medios. ¿Qué quiere decir? No me puedes exigir que lo evite de otra manera, sino como lo hice. Y segundo elemento, te dicen, y que la gente no lo puede, no tenga el deber jurídico de afrontarlo. Entonces hacen nuevamente ese juicio de exigencia. Le preguntan, a ver, individuo, tú que destruiste un bien jurídico, ¿podías haber tenido otra actuación? ¿Una menos lesiva? ¿Una completamente no lesiva? Y entonces se enfrentan al mundo de los hechos cuando llevan la prueba y le dicen, no, mira, no había más balsas para salvar vidas, no había más medicamentos, no había forma en que se salvaran todos. Atento en las circunstancias en las que estaban. Por eso es que la codificación se tendría que fijar cómo lo hacemos. Entonces, chicos, pedimentos para ir a etapa intermedia con una dogmática penal perfecta, no solamente es que sepamos dónde encontrarlo en el Código Penal, tanto el posicionamiento positivo del delito si somos MPs, asesores jurídicos, sino de los negativos si somos defensores, pero que además nos demos a la tarea de que verifiquemos de manera previa cuántos elementos necesita cada figura y con qué los voy a acreditar o a disprobar para que sea eficaz mi teoría de filtro. En esa etapa intermedia, después de hacer un análisis del 321 por los 2 o 6 meses, en donde pido estrictamente atento en mi dogmática penal lo faltante o lo disprobante, ¿saben además para qué sirve el 333? Para darme cuenta que yo no he sido omiso, no he sido negligente y que necesito que me apoyen para traer más material probatorio. Eso dice el 333 con una posibilidad de reaperturar la investigación, pero tenemos que demostrar que pedimos pertinente y conducentemente en forma de idoneidad para acreditar nuestra propia teoría. Y esa teoría exige que nosotros tengamos las herramientas dogmáticas para no fallar, para no estar pidiendo por pedir, para no olvidar lo importante, para saber qué documental, qué evidencia física, a qué testigo ofertar y con qué puntos de alcance. Por eso el 335, cuando en el párrafo infine cita, es decir, en el párrafo último cita, oye,
Cuando hagas la lista de los testigos, pues ponle los puntos sobre los cuales va a testificar. Entonces, supongan, yo siendo un dogmático, analizo el tipo penal y entonces veo que hay 5 elementos, pues 5 elementos tengo que ir a probar. No me puede faltar uno, no puedo tener duda de ninguno, porque por eso el 402 dice, cuando hay una duda razonable, pues entonces se tendrá que resolver en favorabilidad de una defensa. Y acuérdense además que por eso también en los criterios judiciales nos dicen, hay prueba de cargo y hay prueba de descargo. No es la cantidad, sino la calidad. Porque si llega a probarse nuestra teoría, gracias a eso vamos a poder tener la mejor pretensión, el esclarecimiento del hecho, vamos a proteger inocentes, a conservar la presunción de la inocencia, vamos a reparar debidamente los daños, vamos a tener un debido proceso en la teoría probatoria, vamos a tener un elegante principio de legalidad y de tipicidad de manera debida, sustentada. En fin, ¿para qué les digo tantos principios, derechos fundamentales que estarían en ese sentido bien llevados? No sé si con eso ha sido suficiente, mi querido Vic, para que pueda yo abrir, cuando menos a que me puedan preguntar, porque yo sé que 1 hora es insuficiente para poderles decir más consejos. Mis niños adorados no saben qué gozo y qué privilegio tenerlos aquí y poder gozar de su compañía, al ver a mi querido Eduardo y a mi querido Víctor en este colegio tan importante y tan trascendente. Y pues evidentemente les mando un saludo. Quiero dedicarle el programa a mi madre porque está delicada y ya le dije que tiene que seguir y que la cirugía va a salir muy bien. Así que si me he desaparecido han sido por muchos problemas, muchas cosas que se tienen que ir enfrentando, pero hago cada intervención con el cariño de siempre y les quiero decir que los abrazo con todo mi cariño. Vic. Muchísimas gracias, Vero. ¿Alguna pregunta de los asistentes? Abogado Miguel Ángel, adelante, por favor. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, doctora Román. Excelente exposición, antes que nada. Felicidades y gracias al colegio por estas charlas tan productivas y enriquecedoras. Me voy a regresar un poquito casi al principio, doctora, cuando usted expuso dentro de los elementos objetivos al sujeto pasivo y al sujeto pasivo, específicamente el sujeto pasivo, habló usted de víctima directa y víctima indirecta. Y posteriormente usted comentó que evidentemente no puede existir víctima indirecta sin víctima directa. Aquí la pregunta es, en una situación que se ha dado ya en varios casos, ¿qué sucede cuando ya en etapa, por ejemplo, intermedia, por decirlo así, la víctima directa otorga un perdón ya para el sujeto activo? Otorgan, en este caso específico, nos tocó una situación, verla muy específica de una violencia familiar, en la cual la víctima directa le otorga el perdón al sujeto activo. Sin embargo, como había 2 menores que presenciaron un par de veces las disputas entre los papás, la autoridad consideró que también estaban ellos como víctimas indirectas y ahora ya no dejó, por ejemplo, que se extinguiera el procedimiento, la acción, por considerar que ahora como hay víctimas indirectas, y no procede el perdón de los menores por prohibirlo así la normatividad penal, se continúa ahora un procedimiento única y exclusivamente por las víctimas indirectas, catalogándolos como sujetos pasivos de esta conducta. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctora? Wow, qué pregunta tan interesante, Miguel. Muchísimas gracias por tus comentarios. Y bueno, pues la violencia familiar que está descrita en el numeral 201 del Código Penal para la Ciudad de México, clasificada en distintas vertientes, ya sabes, por la producción psicoemocional, por la física, por la socioeconómica, por la de libre reproducción, etcétera, nos llevan a lo siguiente, mi querido Miguel, que cada una de las personas tendrían que haber tenido hechos representados y que la carpeta entonces no solamente es un sujeto pasivo, que podría haber sido la cónyuge o la concubina o la pareja con la que convivía esta persona que se convirtió en el que cometió esa violencia familiar, sino que los 2 menores de edad tendrían que haber sido clasificados también como eso, como víctimas, no víctimas indirectas de una conducta de una víctima. Entonces sí, ahí te va por qué. A estas personas menores de edad se les tendría que haber también sujetado a los exámenes correspondientes para verificar si de verdad por presentar
rasgos psicológicos de afectación psicoemocionales quedaron huella de eso en específico. Esa fecha entra además en dubitación por credibilidad, si lo presenciaron, si de verdad ocurrió esa conducta, etcétera. Y acuérdate que el perdón, llamada así como causa que extingue la pretensión punitiva, regulada en el 93 y en el 100, primer numeral citado del Código Penal Federal y segundo del Código Penal para la Ciudad de México, te da efectos, y este efecto evidentemente lo es por la persona en lo individual. Entonces, cuando son menores de edad, no son titulares de otorgamiento de una figura de esta naturaleza, acuérdate, porque el perdón tiene que ser otorgado por el titular del bien jurídico, y acuérdate que la regulación te exige que sea antes de que se ejercite la acción penal, una vez que se ejercitó y antes del dictado de la sentencia, pero en el Código de la Ciudad de México te permiten que aún estando en extinción de la pretensión punitiva, es decir, en el procedimiento de ejecución o de potestad de ejecutar la pena o medida de seguridad que se le haya impuesto a una persona, se puede otorgar también este perdón, no así en el Código Penal Federal. Entonces, las instancias, las autoridades y las personas que pueden otorgar la figura son diferentes. Acuérdate además que este perdón no tiene como fin decirte que no ocurrió la conducta o que el Estado, ojo, te encontró no culpable de la conducta, sino que el perdón te está dando fines de extinción de él como el tutelar de hacer una persecución penal en contra de alguien. Por eso es que tienes que distinguir que cuando son menores, ojo, si la carpeta no se hizo por ellos, si el material probatorio con el cual pretenden imputar que tienen lesiones psicoemocionales por esa presencia de esos eventos y tacatá, pues entonces más bien es que no va a haber prueba idónea para demostrar que eso acaeció, pero no podría ser resuelto por un perdón. No sé si más o menos con eso pueda yo ayudarte para que se pueda resolver ello. De allí que hay incidentes de legitimación porque no se les pueden considerar sujetos pasivos, acuérdate, relacionados con ello. Entonces, mi comentario, por ejemplo, relacionado con víctima directa y víctima indirecta, y que no puede existir la indirecta sin la directa, tiene que ver con eso. Aquí no es que no haya víctima, sino que la víctima otorgó ese perdón como posibilidad porque ella es titular de ese derecho. ¿Me di a entender? Es diferente. No así cuando tú tengas un delito en donde se tenga que acreditar que a alguien le pertenece el bien jurídico y que ese alguien no existe, porque ese bien jurídico nunca fue lesionado, nunca fue puesto en peligro, y que después quiera alguien, ¿cómo te podré decir la palabra? Pues casi así como que persistente, decir yo soy víctima, yo vengo a cobrar lo debido. Aquí en este caso tenemos que distinguir que no es lo mismo hablar de una causa que excluya el delito por inexistencia de víctima a causa que extingue la posibilidad de que el Estado persiga y que esa persona extinga una pena o medida de seguridad. Dos cosas distintas. Viene mi Miguel. Excelente contestación, doctora. Le agradezco muchísimo. Una pregunta más. Usted que tiene tanto conocimiento aquí en el tema. ¿Esa figura de la víctima indirecta llega realmente a alcanzar el estatus o la categoría de un sujeto pasivo? Porque yo entiendo más o menos de su exposición y de algunas obras que he leído, que el sujeto pasivo es aquel que resiente todas las conductas que despliega el pasivo, ¿no? En el delito que sea. La víctima indirecta no las resiente directamente, sin embargo, por estar relacionado de una manera con la víctima directa, sí tiene cierta afectación en sus derechos. Entonces, ¿hasta dónde llega esa clasificación, esa categoría de víctima indirecta? ¿A considerarlos sujetos pasivos o más bien para hacerles o para brindarles un espectro más protector en cuestiones de reparaciones del daño integrales y cosas de ese tipo? ¿O si realmente pueden ser sujetos pasivos? Sí, son sujetos pasivos, mi Miguel, pero tendrías que revisar en qué casos ese bien jurídico obviamente les alcanza la afectación para que pudieran solicitar esa reparación integral del daño. Por ejemplo, hace rato yo refería,
No puede venir en presencia física una víctima directa de homicidio, de feminicidio, etcétera, pero puede venir la indirecta, que serían sus familiares, acuérdate. Entonces, que sea indirecta quiere decir que no tiene derecho a lo que el 20, inciso A, fracción primera, prevé, que es la reparación integral del daño, que a la luz de la Ley General de Víctimas y a la luz precisamente de las normatividades, se puedan entregar a ellos gastos funerarios, gastos hospitalarios, O sea, eso es diferente, ¿ves? Sino que yo a lo que me refiero es a lo siguiente. Muchas personas, tanto físicas como jurídicas, cuando se erigen en un carácter de víctima indirecta, porque dicen, aunque no me pertenece de forma directa el bien jurídico, yo me veo afectado como sociedad, haz de cuenta, como en delitos de hechos de corrupción. Y entonces yo como ONG me presento porque quiero recuperar que en un hecho de corrupción se desviaron recursos públicos y por lo tanto yo vengo a pedirlos, no, a ver, espérate, víctima indirecta. Primero tendrías que saber cuál es el bien tutelado, en qué momento se afectó, que me aportes material probatorio, que eso te sea probable de ser recuperado a ti, porque si no, en realidad el que representa es la institución ministerial, porque ese producto de ser determinado que ha sido desviado, mal empleado, mal aplicado, tendría que regresar a los caudales del erario público, pero nunca a una ONG. Por eso es que yo digo que hay que fijarse muy bien que una cosa es ser denunciante y otra cosa es ser víctima. Y por lo tanto los denunciantes pueden tomar conocimiento de algo, pero no cualquier denuncia, porque tampoco es viable que en entidades financieras se puedan acudir a fuentes abiertas como son notas periodísticas, es decir, chismes, contaminaciones, violación extraprocesal a la presunción de inocencia, como lo dice la tesis. Déjame ver, creo que es 2013-214. 2013-214, si la memoria no me falla. Y gracias a esto, pues entonces los medios de comunicación no deberían de llamarte, ya sabes cómo te ponen, ¿no? Luego, defraudador, peculador, enriquecimiento ilícito, así, de tajo, sino que te tendrían que dar oportunidad a que tu presunción de inocencia sí funcionara y de que de verdad fuera víctima solo quien demostrara, como lo dicen los criterios, que en muchas ocasiones se los he dado con números de tesis, sí demuestre que tiene una afectación patrimonial financiera, porque entonces el pedimento, el que tú te apersones y digas, a mí me tiene que reparar el daño, no, pues eso es un absurdo. No podrían. Que tú tengas que interponer un amparo, no, pues espérate, a ver, ¿tienes un interés? ¿Qué tipo de interés? Etcétera. Por eso, mi Miguel. Gracias, doctora, Vic. muchas gracias. Bueno, pues, ¿te parece si ya despedimos, Vero? Claro que sí, mi Vic. Pues además hago compromiso con los chicos que les quiero agradecer infinitamente, que otro día regresamos con más tiempo y les pido que se queden conmigo. Siempre los invito a que sigan a mi colegio favorito, a mi querido Víctor y a mi querido Eduardo, que me han hecho el favor de estar conmigo siempre y de invitarme el día de hoy. A todos ustedes, mis deseos de salud. Veo ya a mi Alex Colexua, te quiero mucho, te amigo, y a todos y cada uno de ustedes un abrazo, un beso. Que estén muy bien. Gracias, mi Paco Jarlea. Gracias. Que salga bien lo de su mami. Gracias, se los agradezco con el alma. Una pregunta rapidito. Ya terminamos, señor Vicente. Estaba programada para 1 hora, ya nos excedimos. Gracias. Bueno, para la otra. Sí, Vicente, promesa. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Dios la bendiga. Hasta luego. Igual, bye bye. Gracias, doctora. Gracias a todos. Dios la Gracias, bendiga, maestra. Que se alivie su mamá. Gracias, amigos del colegio, por compartir esa información. Un abrazo cordial. Hasta luego. Muchas gracias a usted. Excelente noche. Que estén muy bien todos. Excelente noche, amigo. Cuídate. Gracias, amigo. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches.